El mensaje de hoy se titula El Hacedor de Maravillas. Jesús de Nazaret, antes de ir a la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados y por nuestra redención, tuvo un tiempo de popularidad en los pueblos, aproximadamente de 3 años. Predicaba el evangelio del reino en la sinagoga, iba a las casas, sanaba enfermos, echaba fuera demonios y siempre acompañado de sus discípulos y de aquella muchedumbre que para ese tiempo le seguía y creía en su ministerio. El Señor tenía compasión de las multitudes, las veía desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Por esta razón manifestó su poder no solo en la predicación del evangelio del reino, donde todos se maravillaban, también la exposición de señales y prodigios que están plasmados en los evangelios, donde todos tenemos acceso a leer y de gozarnos, porque ese hacedor de maravillas continúa hoy con nosotros. Quería definirles la palabra milagro, ¿no? Según el diccionario bíblico, la define como una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. Otra definición dice que es un acto directo de la voluntad divina. Hoy vamos a estar hablando de los milagros de Jesús, del hacedor de maravillas. Vamos a ver a Jesús y su poder en los siguientes milagros. Vamos a ir a Marcos 5, del 21 al 34. Y toda la palabra de Dios de esta noche la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este va a ser el versículo principal del primer milagro que vamos a estar leyendo. Sin embargo, durante la noche se va a estar proyectando para aquellos que no tienen Biblia ahora. Y la palabra de Dios dice así: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró ante sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el versículo 30 podemos ver que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oh Señor, la gloria sea para ti, Señor. Cuando definimos la palabra azote, puede ser golpe, cachetada. Sin embargo, hay 2 palabras, 2 términos que lo definen de una manera literal de lo que Jesús quería decir, y es calamidad y desgracia. Es decir, hija,
Eres suelta de tu desgracia, de la calamidad que has vivido. Primero que nada, también quiero resaltar que en el Evangelio de Marcos, bueno, en todos los evangelios, estos milagros han sido compactados. Es decir, vamos a desarrollar el milagro de la mujer del flujo de sangre, pero eran 2 milagros en un mismo momento, ¿verdad? Y vamos a ver la similitud que hay entre uno y otro. Esta mujer aparece e intersecta entre las multitudes y lo toca tal como lo acabamos de leer. Debemos resaltar que las mujeres con flujo de sangre eran consideradas impuras. Eso nos lo dice Levítico 15, del 19 al 27. Lo vamos a leer según la ley de Moisés, todo lo que decía acerca de lo que una mujer con flujo de sangre, ¿verdad?, tenía que hacer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada. Voy a leer todo el Levítico para que tengan la idea, ¿verdad?, de todo lo que ella tenía durante 12 años. Fíjense ustedes, el cuerpo era apartado durante 7 días. Ella tenía 12 años. Podemos inferir que tenía 12 años apartada. Y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que ella se sentare será inmundo. Y cualquier cosa que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en la que ella se hubiese sentado, en lo que lo tocare, será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Como en los días de su costumbre, toda cama en la que durmiere en todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Quise leérselos todos para que tuvieran una leve idea de lo que la ley de Moisés decía acerca de lo que deberían hacer las mujeres con flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años. La mujer con flujo de sangre tenía que separarse, ¿verdad? Y tenía que ser apartada por 7 días. Y todo lo que tocare iba a ser inmundo. O sea, donde ella se sentara, la sábana que tocara, el mueble que tocara, donde ella pasara, todo era inmundo, era considerado inmundo. En las vestiduras de ella había impureza, pero en las vestiduras de mi Señor había santidad y poder. Y ella lo sabía. Dice la palabra que había ido a muchos médicos, que había gastado todo su dinero. Podemos inferir que económicamente estaba totalmente en desfalco. Igualmente sus fuerzas, su esperanza. ¿Qué decimos de alguien que está enfermo durante 12 años y desesperadamente va a todos los médicos, dice la palabra? El Señor quiso colocarlo aquí para que nosotros entendiéramos a profundidad todo lo que ella había hecho humanamente posible para su sanidad. Era 12 años buscando la solución de una penosa enfermedad. Para la mujer menstruar, hermanos, para que tengan una idea, aquellos los caballeros que sé que la tienen, aquellos los casados saben claramente cuando han estado con sus esposas. Para los días de menstruación de la mujer, son días delicados para nosotras,
Porque no solo físicamente hay una afectación en el cuerpo, sino también biológicamente. Nosotros tenemos cambios hormonales que producen en nosotros diferente ánimo. A veces estamos tristes, a veces estamos muy bien, en esos periodos. Imagínense una persona con 12 años menstruando. ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo estaba su mente? ¿Cómo estaban sus sentimientos, sus emociones? Ella físicamente podemos inferir también que físicamente ella se veía débil, que su hemoglobina debería haber estado baja, llevándolo a la realidad, ¿verdad? Aparte de sus emociones desesperanzadas, pero eso ella no la limitó para buscar a Jesús. Tampoco la limitó las leyes que hablaban acerca de lo que ella no podía hacer. Su fe se sobrepuso ante las limitaciones que ella tenía. La palabra que acabamos de leer decía que la muchedumbre apretaba al Señor. Ella hizo un esfuerzo sobrenatural para llegar a Él. Lo más hermoso es cuando ella dice, si pudiera tocar el borde. Por un momento imaginemos, solo el borde. Pudiera tocar sus vestidos. Ella estaba completamente convencida que iba a sanar. Si solo lo tocara. Y así fue. Y el Señor le dijo, ¿qué fue lo que la sanó? ¿Qué dice la palabra? Así es, hermano Miguel. Él lo dijo claramente. El Señor le dijo, hija, porque al mirar su corazón no la llamó criatura, ya era su hija. Porque ya se veía el nivel de credibilidad del Señor. Hija, tu fe te ha salvado, porque no solo fue sana, fue salva. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo con esa bondad y con esa misericordia. Y a pesar de que Él sintió que salió poder con todas aquellas personas apretadas, ¿no? Los apóstoles no podían creer lo que había sucedido en ese momento. Su fe sobresalió ante sus limitaciones. Podemos evidenciar el amor de Jesús en la vida de esta mujer. Cuando esta mujer comienza su enfermedad para volver a compactar los 2 milagros, hacía 12 años de su enfermedad, nacía la hija de Jairo, porque la hija de Jairo tenía 12 años, de aquella de la que vamos a comenzar a hablar. La hija de Jairo estaba literalmente muerta. Vamos a leer, a continuar la historia, pero veamos cómo dice la palabra en Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hermanos, yo me imagino en ese momento la cara de Jairo, cuando vienen de su casa a decirle, ¿para qué molestas? Tu hija ya murió. ¿Qué pensamientos pudo haber tenido Jairo en ese momento? Pensamientos de derrota, pensamientos de miedo. Porque de su casa venían a decirle, murió, ya no hay nada que hacer, no molestes al maestro. Y el maestro volteó y miró, él sabía ya. Mi Señor estaba claro de todo lo que estaba sucediendo. Para mirarlo y decirle, hey, no temas. Cree. Mira lo que acabas de ver. Un milagro sobrenatural. Permití que vieras eso para que tu fe creciera en este momento. Acabas de presenciar mi poder. Hermanos, la palabra no temas
aparece 365 veces en la Biblia. Uno para cada día del año. Para que entendamos que nada debemos temer, a pesar de cualquier circunstancia. Y el Señor se plació en decirle: hey, no temas, cree. Y no permitió que le siguiese nadie, pero Jacob y Juan, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio un alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Lo más sorprendente es que ellos se burlaron del Señor, porque ellos estaban creyendo en la circunstancia que estaban viendo. La niña literalmente estaba muerta. Pero el Señor dijo: está dormida. En ese mismo momento, ¿qué hizo el Señor? Antes de hacer el milagro, los echó fuera a todos. Donde no hay fe, el Señor no actúa. Los echó a todos. Y les dijo: fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió en ese mismo momento? Pues la resucitó. Ese es un milagro de resurrección. Hermano, es un milagro de resurrección. Su corazón no latía. Estaba literalmente muerta. Eso debió haber sorprendido a todos. De hecho, todos se quedaron atónitos, dice más adelante la palabra. Todos se quedaron sorprendidos y se maravillaron. La levantó de los muertos. ¿Alguno de ustedes ha visto un milagro así en la actualidad? Solo pregunto. Y luego la niña se levantó y andaba, pues, tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Había susto. ¿Qué es esto? Yo la vi que murió. Esa niña estaba muerta. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Es decir, es como la suegra de Pedro. Yo la relacioné mucho, aunque la suegra de Pedro no estaba muerta, sino tenía fiebre. Pero ella se levantó a servirle al Señor. Esta niña se paró a comer. Eso nos evidencia la naturalidad con el que el Señor hace las cosas. Párate, muchacha, levántate y anda, ve y come. Muestra su poder. El Señor es dueño de la vida. Él es autor de la vida. Aleluya, la gloria sea para Cristo. ¡Qué grande! Él es el que da, el que quita. Es solamente Él. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Santo eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Quién era un principal de la sinagoga? Para que más o menos tengamos la idea de lo que hacía Jairo. Jairo realizaba las invitaciones a los rabinos para que instruyeran y predicaran. En otra definición, era un funcionario designado por los ancianos para cuidar el edificio y todo lo que tuviera que ver con la disposición para los cultos. Las sinagogas. Fíjense ustedes, las sinagogas en la época de Cristo eran casas muy sencillas, donde se reunían. Sinagoga y templo no es lo mismo. La sinagoga era el lugar de la comunidad judía
Y no era estrictamente nada más para leer los rollos de algunos algunos de los rollos del Torá. Los rollos del Torá no se encontraban en una sola sinagoga, sino se encontraban distribuidos en las diferentes sinagogas. Recuerden que antes no estaban los rollos distribuidos por capítulos, versículos, sino era literalmente completo, ¿no? Se dice que en las sinagogas también habían lugares para estudiar la Torá y para realizar todo tipo de situación comunitaria. Pues ahí se hacían juicios, se hablaba acerca de las situaciones de la comunidad. Y Jairo era uno de los líderes de la comunidad. Se dice que Jairo era de un poder adquisitivo, o sea, una situación económica bastante, era rico. En las investigaciones se dice. Esto también nos demuestra que el Señor no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque la mujer del flujo de sangre se decía que económicamente ya no tenía dinero. Y Jairo era una persona de una posición económica diferente. El Señor no hace acepción de personas. En un mismo milagro podemos ver dos mujeres, una con 12 años con una enfermedad y una con 12 años de edad. El Señor mostrando completamente su poder. También podemos entender de que Jairo, como líder de la sinagoga, todo el pueblo le conocía, sabía quién era Jairo. Y la palabra de Dios dice que Jairo fue a los pies del Señor directamente a rogarle. Y dice, le rogaba mucho. Gloria a Dios por estos milagros que el Señor nos permite mirar de una manera directa. Definitivamente el Señor permitió que Jairo mirase su poder una vez más, porque lo que él iba a hacer con su hija, que era levantarla de los muertos, era algo totalmente sobrenatural y maravilloso. Esto aumentaría la fe de Jairo para lo que él iba a vivir en el posterior del día. En el capítulo 5:37 podemos ver que no permitió que la multitud le siguiera, solo Pedro y Jacob. Ya el Señor sabía que en esa casa había gente que no tenía fe, que no creía en Él, o parte de la multitud igualmente. Él lo quería hacer, era algo como individual, lo que él sabía ya que iba a hacer con la hija de Jairo. Vamos a Marcos 6:53 al 56. O aquí lo podemos ver para que puedan disfrutar de la enseñanza de una manera más tranquila. Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Marcos 6, del 53 al 56. Dice así la palabra de Dios. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Sabía ya que era Jesús y sus discípulos. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, de donde oía que él estaba. Yo me imagino todas esas personas buscando sus enfermos, o toda la gente con una fe sobrenatural, mirando lo que Jesús venía haciendo. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Ya el pueblo de Genesaret sabía lo que él había hecho con la mujer del manto. Ellos ya estaban claros, no dudaron. Y fíjese lo que dice la palabra. Y todos los que le tocaban quedaron sanos. Gloria a Dios. O sea, nosotros podemos imaginarnos nada más el pueblo de Genesaret y mirar su fe. Ellos comenzaron a sacar a los enfermos en sus lechos, hermano. 20, la abuela. Yo me imagino a todas las personas que sacaron. Y ellos iban con la fe de que el Señor les permitiera tocar el borde del manto. Mira, la mujer que tocó el borde de su manto sanó.
nosotros también vamos a sanar. Gloria al Señor por esto. De verdad, gloria al Señor por permitirnos conocer de estos milagros tan hermosos que el Señor hacía. Hermanos, la palabra del Señor está lleno de todo lo que el Señor nos quiere enseñar acerca del reino de los cielos. Y eso es precioso, es hermoso, pero también está lleno de los milagros de Jesús, de la evidencia del poder de Dios en las vidas. Y eso nos permite a nosotros aumentar la fe. Eso no son cuentos como están haciendo creer en la actualidad. Eso fue una realidad. Y una realidad que todavía pasa. Una realidad que todavía sucede. El Señor es hacedor de milagros, hacedor de maravillas. Jesús de Nazaret lo hace. Sin embargo, a diferencia del pueblo de Nazaret, y eso vamos a Marcos 6, del 1 al 6. Vamos a ver qué pasó en Nazaret. ¿Cuál es la diferencia de Genesaret y Nazaret? ¿Cuál es la diferencia de ese pueblo? Dice así, vamos a leer todo el capítulo juntos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, pues a Nazaret, donde él se había criado, donde era hijo de José y eran carpinteros, y él ayudó a su papá y todo el pueblo le conocía, ¿verdad? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob? Yo no sé ustedes, pero a mí esto me parece murmuración. De José, de Judá y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, ninguno, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. El Señor se asombró de la incredulidad tan grande de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Siguió hablando, llevando su mensaje. ¿Cuál es la diferencia del pueblo de Genesaret con el pueblo de Nazaret? El pueblo de Genesaret creía, tenía fe. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice la palabra. Es decir, él entró a Genesaret y la gente dice que en las calles lanzaban los enfermos. Y llegó a Nazaret, su tierra, y lo que había era murmuración. ¿Y quién es este? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué hace milagros? ¿Y qué le pasa? Si él es el hijo del carpintero. Señores, el Señor venía a hacer milagros sobrenaturales. Ellos habían escuchado de Jesús. Poca fe, poca sanación de enfermos. Los resultados, Vivi, pocos. Porque el Señor actúa, su poder actúa en medio de la fe que está en nosotros. Y allí se ve claramente. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Si Él mismo nos dice que no seremos de su agrado si no le tenemos fe. Hebreos 11 dice así. Y lo voy a parafrasear, no todo el capítulo porque es largo. Hebreos 11 nos habla a nosotros acerca de los hombres de la fe. El Señor hace evidencia en la palabra de Dios, en la Biblia. Nos hace evidencia aquellos hombres que tuvieron fe y todo lo que sucedió a través de la fe de ellos. Y si lo hace es porque es necesario que nosotros entendamos qué pasó allí. Por fe Abraham llevó a su hijo. Por fe Abel ofreció mejor y excelente sacrificio que Caín.
Por fe dice la palabra que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto de la ley. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ustedes saben lo que es eso, hermano. Yo a veces me pongo a pensar que el mar se divida. Eso en nuestra mente finita no cabe mucho. Pero eso pasó. Y el pueblo de Israel pasó en tierra seca donde no había salida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado sin salida? Y creemos en la circunstancia. Había que pasar. Ellos no sabían cómo, pero ellos obedecieron al Señor. Aquí lo que hay es mar. Aquí no hay salida. Pues el Señor sí no la hay, la inventa. Porque lo que dice el Señor así va a ser. Punto. Y el mar se abrió. ¿Quién está esperando que su mar se abra? Gloria a Dios. ¿Qué es eso que tanto anhelamos y que sabemos que nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo? El pastor decía el domingo claramente, hermanos, la fe no es sencilla, no es como caminar en parque. Claramente lo dijo. Cuando estamos en circunstancias cerradas, ahí es donde la fe actúa. Porque si no, no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no estamos viendo. Si las circunstancias fueran perfectas, entonces no es fe. Definitivamente no es fe. Cuando vemos las neveras vacías, ¿quién provee? Como le digo todos los días a mi esposo, tú sales y trabajas, pero quien te provee es el Señor. Él es el que hace todo. Nuestro Señor Jesucristo, a través del poder que actúa en nosotros, hermano. El Señor sanó ciegos, paralíticos, levantó muertos, echó fuera demonios, alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y todavía lo hace. Y lo hizo en un desierto para que no dijeran que estaban en el centro y fueron y compraron los panes. Eso era un desierto donde Él hizo la multiplicación de los panes. Y eso lo podemos ver cuando servimos al Señor y nosotros hemos cocinado. No sé si les ha pasado en muchas ocasiones para el pueblo del Señor y el Señor multiplica el alimento. Lo ha hecho 1,000,000 de veces. Él es el dueño, hermano. Él es el dueño. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente antes de terminar. Y este ejercicio es: reflexione en su mente y en su corazón. Y recuerde aquel milagro que Dios hizo en su vida, que impactó y transformó su corazón. Intente recordar qué fue eso que Dios hizo, sobrenatural para su vida. Y quédese con esa sensación el día de hoy. Porque ese Dios que hizo eso es capaz de hacerlo todo por usted. Ese es su mismo Dios. Jesús le dijo en Mateo 17:20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. Hermanos, mi hermana amada, Amy, la semana pasada, porque el Señor no se queda con nada y el Señor hace todo perfecto, particularmente en esta casa, me regaló este grano de mostaza y se lo pueden ir mirando.
Este es un grano de mostaza. Este es el tamaño de un grano de mostaza. Yo creo que no lo pueden ni ver ahí. Ahora se los voy a pasar. Este es el tamaño de un grano de mostaza. Este es el tamaño de fe que usted tiene que tener nada más para mover los montes. Solo este tamaño. Y le dirá al monte, muévete de aquí a allá, y lo hará. El Señor promete que nada le será imposible. El Señor no es hijo de hombre, como dice la palabra, para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor no miente en su palabra. Él dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, es mucho lo que nosotros podemos hacer. Para culminar, Juan 14:12 dice así: de cierto os digo. Hermano, abra su corazón, porque esto es una palabra del Señor que atraviese su corazón y su mente. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Solo debemos creer que Él puede hacerlo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso para nuestro Señor, porque se lo merece.